Un saludo para los estudiantes y las estudiantes del electivo Mundo Global. Esta semana corresponde estudiar las principales transformaciones que presenta el Estado-Nación en las primeras décadas del siglo XXI. De esta manera, el objetivo de aprendizaje pretende analizar y reflexionar acerca de los cambios que sufre el Estado-Nación en el contexto de la globalización como proceso de mundialización que afecta al planeta Tierra y por ende a los seres humanos. Asimismo, se pretende hacer un análisis con relación a las empresas multinacionales y los organismos intergubernamentales y cómo estas instituciones también afectan al funcionamiento del Estado-Nación tal y como lo concebimos. El Estado-Nación, tal y como lo concebimos, posee tres componentes básicos, a saber, el territorio, la población y el poder, la soberanía. La nación aporta las tradiciones, las costumbres, la historia, las raíces. Con la globalización, proceso en marcha y en plena realización, el Estado-Nación sufre profundas modificaciones en el contexto de la soberanía interna y externa. Y esto, en muchos casos, atenta en la tuición de poder y la seguridad que debe presentar el Estado-Nación. Por lo tanto, existen factores relacionados con la globalización que generan estas transformaciones que está sufriendo el Estado relacionadas con la pérdida de la soberanía, el poder que éste tiene sobre el territorio y la población que vive en ese territorio. Los factores ideológicos tienen relación con aspectos tan relevantes como el control de la ideología ambiental que se debe aplicar dentro de un país. Muchas veces se privilegia la rentabilidad por sobre el daño medioambiental que esto genera. De esta manera reaccionan organismos nacionales e internacionales para cambiar las decisiones de un Estado cuando éstas perjudican el medio ambiente. Se destaca en este sentido las acciones de Greenpeace, tanto a escala local como internacional. También aparecen factores ideológicos relacionados con aspectos tan relevantes como la imposición de ideas foráneas dentro de un Estado, las cuales incluso tienden a bloquear las acciones del gobierno de turno que a la vez representan al Estado. Sin lugar a dudas,
que otros factores que atentan en contra de la soberanía tienen que ver con la degradación de las funciones del Estado. Específicamente, aspectos como la corrupción, el nepotismo, tienden a minimizar y a desvalorar las acciones de un Estado, lo que a su vez genera el disconformismo social. Finalmente, la soberanía del Estado-Nación decae a través de factores estructurales, principalmente relacionados con la transnacionalización de la economía, en donde las empresas multinacionales y los bancos que tienen representación mundial normalmente intervienen en los países para generar ganancias económicas. En algunos países, este factor también tiene relación con el accionar del narcotráfico a través de los grandes carteles de la droga, que afectan severamente al Estado-Nación en sus decisiones. Otro factor estructural tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que muchas veces estos aspectos de carácter fundamental para detener, por ejemplo, pandemias u otros agentes nocivos en el ámbito científico-tecnológico, también intervienen en las decisiones de un Estado, muchas veces para el bien de los nacionales que viven en ese país. Un aspecto relevante de la globalización se refiere a las comunicaciones instantáneas. En este sentido, lo que ocurre en el mundo rápidamente tiene una llegada a través de la tecnología a todos los rincones del orbe. De esta manera, las protestas en el mundo relacionadas con la discriminación, el racismo, beneficios salariales, legislación laboral, guerras, procesos migratorios, entre otros aspectos, rápidamente, a través de las comunicaciones, se difunden a escala mundial. De esta manera, de forma local, las comunidades se enteran en vivo y en directo de los procesos sociales, políticos y económicos que se viven en otros países y en el mundo. Y se genera la comparación para reaccionar. De forma local, entonces, las comunidades, la sociedad civil, se organizan y comienzan a protestar, organizar marchas a través de las redes sociales. En este sentido, en múltiples oportunidades hemos percibido ejemplos en donde las redes sociales a escala local son relevantes para comunicar a los ciudadanos, y ellos se organizan para cambiar las decisiones de este suprapoder llamado Estado-Nación, ente que al detectar la protesta masiva muchas veces cambia las decisiones que se habían tomado en un primer momento. Este fenómeno plantea que
hay evidencia de un cambio trascendental en el concepto de Estado-Nación. De tal manera que transitamos desde un estado vertical impenetrable hacia un estado horizontal en donde los ciudadanos, a través de sus organizaciones, están tomando decisiones junto al Estado-Nación que los representa. La globalización económica y la internalización de la economía son factores de alto riesgo, tanto en forma positiva o negativa, de afectación al Estado-Nación. La globalización económica funciona a base de aspectos como la internalización de la economía, la internalización del capital, el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento del comercio internacional, la disminución de aranceles aduaneros, impuestos de aduana, y la sustitución del poder del Estado-Nación. Esa es una realidad objetiva y que está en pleno desarrollo. De esta manera, los organismos transnacionales, tanto a nivel de la ONU como organismos no gubernamentales, son los que intervienen en este proceso y se genera una pérdida del poder de la soberanía del Estado-Nación a través de las acciones y el desarrollo de esta globalización económica. Un país, para insertarse en el comercio mundial, debe firmar tratados de libre comercio con otros países o bien organizaciones. Y claramente, en este proceso de negociación, para fortalecer el comercio internacional, debe ceder cuotas de poder frente a el país contratante o bien la organización internacional a la cual el país, el Estado, quiere pertenecer. De esta forma, se está generando una descentralización del poder del Estado-Nación que circula hacia otros países de mayor poder económico, político y social. Se genera a su vez una nueva dependencia y brecha entre las grandes potencias que a su vez dominan a las empresas transnacionales y los países subdesarrollados, quienes deben ceder cuotas de poder para entregarlos a estos organismos internacionales o a estos países calificados como potencias económicas. Otro aspecto relevante en este sentido es el aprovechamiento que realizan estas empresas transnacionales de forma local cuando se instalan en países para abaratar costos de producción y también de mano de obra. Y finalmente, un aspecto relevante es el deterioro del medio ambiente. Estas empresas transnacionales circulan por el mundo buscando espacios y países en donde la legislación medioambiental les permita obtener mayores ganancias, sacrificando entonces con esto el cuidado y la preservación del medio ambiente para obtener beneficios económicos. Como se aprecia, el Estado-Nación, en el contexto de la globalización económica, también está sufriendo profundos cambios. Finalmente,
los organismos intergubernamentales también afectan el funcionamiento del Estado-Nación. Estos organismos internacionales son todas aquellas organizaciones que se encuentren compuestas por un número indeterminado de personas y que tengan objetivos sujetos al derecho internacional, cumplen el requisito de ser una organización internacional. Además, estas deben tener presencia internacional. Estos organismos se dividen en organizaciones no gubernamentales, que son independientes de todo sistema político y económico, y a la vez no deben tener fines de lucro, como Greenpeace. Y también existen los organismos intergubernamentales, que normalmente representan a continentes y a la Organización de las Naciones Unidas, como la OEA, la Organización de Estados Americanos, o bien la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que son organismos oficiales intergubernamentales. ¿Cómo afectan estos organismos el funcionamiento del Estado-Nación? Preferentemente y por lo general en aspectos positivos, todas estas organizaciones cumplen un objetivo básico. Por ejemplo, Greenpeace, una ONG dedicada a la preservación y el cuidado del medio ambiente a escala global, normalmente interviene en los países y con ello afecta las decisiones del Estado-Nación cuando se comprueba que se está utilizando de forma irracional el medio ambiente, y de inmediato, entonces, a través de sus afiliados y de su organización, interviene protestando frente a este grave daño al medio ambiente. Y muchas veces se obliga a los estados a cambiar decisiones respecto a la intervención que se puede hacer hacia el medio ambiente. Otro ejemplo tiene relación con organismos intergubernamentales, como por ejemplo la UNESCO, que se encarga de todo el tema de la educación a escala mundial y debe intervenir en los países apoyando toda el área de la investigación educacional para fomentar proyectos que mejoren la calidad de la educación en los países. Entonces, apoya a los estados y también interviene a través de sus expertos tomando decisiones frente al tema educacional. Como se aprecia, los organismos intergubernamentales y las ONG, dados los objetivos que tengan, intervienen notoriamente en las decisiones que está tomando el Estado-Nación en la actualidad.